Ok, vamos a hablar de política y vamos a hablar de política en un día muy especial, porque hoy es 4 de septiembre, el día en que se elegían los presidentes en nuestra antigua democracia, antes de la dictadura militar. Así que un día potente para hablar de la política que le interesa a la gente que sigue los temas de CIPER. Vamos a hablar en este último bloque de nuestra jornada sobre el nuevo mapa del poder. Ojalá tuviéramos un mapa realmente que pudiésemos seguir para saber qué es lo que va a pasar con los procesos que se han abierto en Chile. Me acompaña acá en el estudio Claudio Fuentes, que es doctor en Ciencias Políticas, académico de esta universidad que hoy nos acoge, la UDP, y columnista habitual de CIPER. Sería bueno tener un mapa, Claudio, ¿no? Que nos dijera para dónde va la micro cuando discutimos sobre política. Totalmente. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que la opción de hablar de mapa es interesante porque el mapa habla de la cartografía, habla de la geografía del poder y yo creo que habría que distinguir entre quiénes son los actores que están en ese mapa, de cuál es la nueva geografía del mapa del poder. Y yo creo que esa interrogante es interesante porque siempre el poder lo tenemos frente a nuestras caras y nos cuesta definirnos, nos cuesta hablar del poder propiamente tal y a veces se mira con recelo el tema del poder. ¿Es poder la convención? ¿Es poder las mujeres? ¿Es poder los indígenas? Entonces hay distintas manifestaciones del poder que yo creo que es interesante abordarlo. Y yo creo que para poder conversar sobre eso tenemos que conversar sobre cómo llegamos al punto en que estamos hoy. ¿Qué nos pasó, Claudio? ¿Qué nos pasó que este sistema binominal entre la antigua concertación y la derecha, que venía cabalgando muy tranquilamente como élite dirigente, de repente se desgastó, se nos vino al suelo, ¿no es cierto? Dejó de sintonizar después de una larga transición con los intereses de la gente? Me gustaría que tú nos contaras o que nos explicaras o cuál es el análisis que tú haces respecto de cómo se fue profundizando este divorcio entre ese sistema binominalista, esa élite dirigente, y lo que terminó aconteciendo en octubre del 2019 y que marcó un nuevo periodo, que es lo que queremos conversar hoy día. A ver, yo creo que uno podría pensar en coyunturas críticas que explican lo que pasó, coyunturas muy recientes, el estallido, el año 2011, o recurrir a una historia un poquito más larga. Y yo creo que para explicar qué es lo que nos está pasando hay que irse a la historia larga y particularmente a la coyuntura entre el año 88 y el 90. Ahí hubo un debate súper interesante entre intelectuales, políticos, etcétera, de qué tipo de estrategia de relacionamiento había que tener con la sociedad y cómo tenía que enfrentarse esta nueva coyuntura que era la democracia. Y triunfaron aquellos que pensaban que había que hacer una transición ordenada, que había que pactar, que había que desarticular los movimientos sociales. Hubo toda una discusión interna en lo que era la concertación respecto de el vínculo con el territorio, con la sociedad, hasta qué punto esa sociedad se iba a manifestar como parte del proceso político. Y perdió el sector que apuntaba a una democratización de la sociedad. Gente como Garretón, Mulián, habían varios que estaban escribiendo sobre eso, la Tere Valdés, en la Flaxo, por ejemplo, estaban empujando esa agenda y perdieron respecto de otros círculos de poder. Y es allí donde se va expresando una relación que va a durar 20, 25 años y que tiene que ver con la elitización de la política. Uno de los factores claves que explica el proceso actual tiene que ver con la progresiva oligarquización de las dinámicas de poder, el distanciamiento, el quiebre entre el vínculo que tenían tradicionalmente los partidos con la sociedad. Eso se rompió. Si tú te fijas, progresivamente las organizaciones sociales dejan de tener representantes de los propios partidos que estaban en el poder y se va produciendo este desanclaje entre la política tradicional y la sociedad. Y de pronto nos encontramos con un nuevo set de actores, nuevas dinámicas sociales a partir del 2006 en adelante y que están totalmente desvinculadas de lo que es
la política tradicional. O sea, hay una política que en el fondo se vacía de las organizaciones sociales, ¿no? Partidos que se vacían de militantes y se convierten en una suerte de cáscaras, ¿no es cierto?, que tienen directivas nacionales, dirigentes intermedios, para pareciera ser que lo que históricamente teníamos, que eran militantes instalados en universidades, poblaciones, ¿no es cierto?, que hacían una vinculación orgánica de la política con el mundo social, eso se pierde en el tiempo, ¿no? Totalmente, y hay autores, no sé, Juan Pablo Luna y otros que también han colaborado acá con CIPER, hablan de los partidos hidropónicos, que es bien bonita la Sí, metáfora, muy bueno. Sin raíces. que es fuerte arriba, muy verdecito, pero sin raíces sociales. Y eso es lo que le pasó al sistema político chileno. O sea, un sistema que empieza a conversar dentro de sus propios componentes, digamos, ¿no? Y a buscar soluciones que satisfagan a los que están dentro de esta parte verde, digamos, de la planta, sin mucho vínculo con lo que hay abajo. Totalmente. ¿Qué hechos crees tú que grafican esto? Se me viene a la mente, por ejemplo, el tema del financiamiento ilegal de la política, por ejemplo, que es algo que irrumpe en el 2014 manchando a gran parte del arco político, ¿no? Desde la UDI hasta el Partido Socialista, afectando incluso a la campaña de Michelle Bachelet. Pareciera ser que ese es un hito muy claro, digamos, donde la gente empieza a ver que hay una especie de provecho personal, o la gente quiere mirar o quiere entender, ¿no es cierto?, que detrás de la política que históricamente habíamos visto como un servicio público, lo que hay es un servicio privado, ¿no?, que atiende a los intereses de unos pocos. ¿Crees tú que junto con el tema del financiamiento ilegal de la política hay otros hechos que son hitos que marcan este derrotero? Totalmente, yo creo que, mira, además de que los partidos tradicionales se desencajan de lo que son las organizaciones sociales, el segundo fenómeno es lo que tú planteas, Pedro, que tiene que ver con el vínculo entre el sector privado y el sector político. Ahí está todo lo que tiene que ver con financiamiento de la política, los acuerdos informales que se hicieron para mantener ciertas condiciones de operación del sistema económico. Y el sistema político, ¿no? Los acuerdos Lagos-Longueira. Exactamente. Todo eso tiene que ver con esa dinámica entre este vínculo que se produce, que no son todos, pero sí derrama a todos. O sea, no son todos los actores los que se vinculan con, no sé, Sokimich, con las empresas, etcétera, pero sí afecta al conjunto. Ahora, hay ciertos hitos que son bien relevantes. Uno, yo creo que en el 2003 el acuerdo para establecer una ley de financiamiento electoral que le permitía a los empresarios hacer donaciones reservadas a las campañas políticas. Y a las empresas. Claro, y son empresas que permiten financiar la política de forma reservada. Ese acuerdo del año 2003, que hay algunos que se opusieron en ese minuto, muy poco, fue gatillante de lo que fue después del 2011. Ese es un momento bien clave que tú mencionabas del acuerdo Lagos-Longueira en el año 2003-2004. Un segundo hito que a mi juicio también es relevante tiene que ver con que también es una reforma política, pero que tiene fuertes implicancias en el vínculo entre sociedad y el sistema político, es el voto voluntario, porque eso tiene un efecto muy sustantivo en organizar la política en torno a nichos electorales. Tú ya no te vas a preocupar del conjunto de la sociedad, sino que te vas a preguntar de aquellos que van a votar. Y aquellos que van a votar son muy poquitos, generalmente de clase media, se empiezan a perder los sectores rurales, eso en el año 2012, se empiezan a perder los sectores populares y por lo tanto te empiezas a concentrar en sectores medios. Si tú te fijas, la agenda política post-2012 tiene que ver con gente que va a votar. Y eso tiene un impacto muy fuerte en la dinámica política per se. Este divorcio que está describiendo Claudio entre la élite política gobernante y el mundo social tiene probablemente su momento cúlmine en el estallido social del 18 de octubre del 2019, que dio origen al proceso constituyente que ahora estamos viviendo. Y tenemos conectada con nosotros, ¿no es cierto?, está una invitada de lujo, ¿no?, que es Cristina Dorador, científica, académica de la Universidad de Antofagasta y convencional constituyente por el Distrito 3, elegida como independiente
independiente, ¿no? Así que es un agrado estar contigo, Cristina. Muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Me gustaría que siguiéramos en esta conversación sobre lo que significa, lo que significó la desconfianza que se fue generando en el mundo social respecto de la élite gobernante y cómo este mundo social buscó su propia organización, ¿no? O sea, una vez que los partidos abandonan esta representación, ¿verdad? Los partidos tradicionales, quiero decir, el mundo social buscó su propia representación a través de asambleas territoriales y te entiendo, tu postulación a la convención surge desde ese tipo de organización. Me gustaría mucho que nos contaras cómo se organizan, por qué surge esta organización y de qué forma esa organización que ustedes arman tiene que ver con este divorcio que hay de la élite gobernante con los intereses que ustedes querían llevar adelante. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, Pedro y a Claudio. Bueno, lo que pasó, bueno, luego del 18 de octubre, yo creo que a todos nos conmovió enormemente lo que pasaba y muchos buscamos algunos espacios para poder, no sé, promover y también contribuir en este cambio político que se estaba y se está gestando hace mucho tiempo en Chile. Entonces, en ese sentido, la gran desconfianza que existe en la comunidad y la ciudadanía frente a los partidos políticos nos llevó a participar de cabildos ciudadanos, en particular de cabildos que se hacían en una zona acá en Antofagasta que se llama El Curvo. Antofagasta fue una zona también, un lugar geográfico muy donde muchas manifestaciones. Lo que pasa es que generalmente también estos movimientos, por lo menos a través de la prensa, se muestra mucho lo que pasa en Santiago. De hecho, los símbolos son santiaguinos, como la Plaza de la Dignidad, pero también cada localidad ha tenido sus epicentros de movilizaciones sociales. Entonces, en ese sentido, ya cuando después se firma este pacto, este acuerdo, nos damos cuenta que iba a ser muy difícil para los independientes poder participar del proceso constituyente. Y en ese sentido surge un movimiento que se llama Movimiento Independientes del Norte, que también tuvo articulación en Coquimbo, en Antofagasta y en otras regiones del norte con este espíritu de llegar a la convención, hacer una plataforma de apoyo para candidaturas independientes. Y ahí es donde yo participo y logramos sacar, bueno, la primera mayoría regional, distrital, y también el constituyente Daniel Silva también es del movimiento y fue electo en la región de Coquimbo. Entonces, en ese sentido de haber partido desde esa época nos fue bastante bien. Y también uno se daba cuenta en terreno que justamente la gente no quería saber, pero absolutamente nada de partidos políticos. Entonces también eso fue bastante interesante. De hecho, uno se acercaba a las personas y decía, ¿usted es de partido? No, ah, ya. Entonces recién te daban como el visto bueno para poder conversar. Pero fue un tema bien difícil en realidad. Los partidos están muy mal vistos en general en la gente. Cristina, cuéntanos, ¿qué es un cabildo? ¿Cómo se arma un cabildo? ¿Quiénes integran un cabildo? ¿Quiénes son las personas? Porque tú eres una académica renombrada, muy destacada, ¿no es cierto?, en tu área, pero se integran los cabildos profesionales, gente joven, gente de edad. ¿Cuál es la motivación para integrarse a algo como esto? ¿No? La gente que trabaja, que está 8 horas diarias en su jornada laboral y que después de la pega, ¿no es cierto?, toma la decisión de ir a meterse en una asamblea, a conversar, a discutir. Es algo que pareciera ser muy raro, ¿no? Me gustaría que nos contara en qué consiste un cabildo, cómo se toman las decisiones ahí, cómo ustedes logran ser representativos. O sea, quiero que nos cuentes la ruta que llega, ¿no es cierto?, hasta el momento en que a ti te eligen como primera mayoría. O sea, esta cosa que es tan territorial, que es tan de base, ¿no es cierto?, en el fondo no solo golpea al mundo político tradicional, sino que le gana largamente. Entonces, ¿cómo se organiza un cabildo? ¿Quiénes están ahí? ¿Cuáles son las motivaciones? Hay todo un proceso de construcción que es previo a lo que viene desde octubre. O sea, porque los espacios de organización también son múltiples según las múltiples necesidades y no sé, pues, y formas también de organización que tengan los grupos humanos distintos que hay en los territorios también. Entonces, de nuestro caso, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros también nos venimos organizando hace muchos años, tanto por temas de política científica, pero también como de derechos laborales las y los investigadores. Yo soy parte de la red de investigadoras de Chile, donde también en el movimiento feminista ya veníamos organizando distintas instancias de participación y también ahí en el mismo trabajo se van, no sé, testeando las metodologías, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos juntamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo conversamos?
Y esas mismas prácticas después se desembocan en durante el estallido social, donde hubo mucho interés por participar. Nosotros también en la misma universidad hicimos algunos eventos para poder hablar del tema, qué tema era importante destacar desde la región, un poco para darle cabida o darle canales a esta inquietud que había en toda la gente, ¿no? Respecto a lo que estaba ocurriendo. Y en ese sentido, en el curvo precisamente, yo no participé directamente de esa organización, sino que fueron otros compañeros, es una zona que hay muchos departamentos, entonces fueron departamento por departamento, invitando a cada vecino y vecino a juntarse un día y una hora, hay como un anfiteatro, a conversar sobre la política nacional. Y se hizo muchas veces, y en una de esas veces salió, bueno, organicémonos, y se creó este movimiento para darle cabidas, digamos, a las candidaturas independientes. Y ahí es donde yo entro y decido, finalmente me piden bastante y decido participar del proceso, el cual fue muy, bueno, para mí primera vez una incursión en política, tuvimos que hacer campaña, recorrimos las 9 comunas de la región con un planteamiento muy sincero y muy honesto, o sea, con 5 puntos claves, los cuales incluía descentralización, constitución ecológica, temas que eran muy diferentes, creo yo, a la agenda típica política que hay acá en la zona, que tiene que ver con minería, con crecimiento económico, pero que no están vinculados realmente a las necesidades de las personas y también a una mirada más de futuro, cómo enfrentamos estos grandes cambios que están ocurriendo. Y también yo era conocida por mi ámbito de la investigación, entonces yo creo que el tema de la credibilidad igual jugó un rol importante ahí. La pregunta es para ustedes que tienen un observatorio de la política desde el mundo académico. ¿La política toma en serio a los cabildos? ¿Los partidos tradicionales, la élite gobernante toma en serio estas expresiones del movimiento social? ¿La está considerando los nuevos diseños? ¿Qué es lo que están viendo ustedes sobre eso? Yo creo que no. Yo creo que los partidos tienen ciertas clientelas, los partidos tienen ciertas formas y rutinas de proceder, están acostumbrados a generar ciertas rutinas que son ir a buscar votos cada 4 años, etcétera, y esa rutina se ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces, queda la idea de partidos o estructuras institucionales un poco congeladas, fuera de una nueva lógica de hacer política que tiene que ver con estas nuevas dinámicas, por ejemplo, de involucramiento territorial. Si tú te fijas en el caso que Cristina mencionaba, se replica. Primero, no es que esto haya sido producto del estallido, esto en muchos casos venía de antes. Segundo, nosotros hicimos un análisis de las trayectorias de los constituyentes y de las constituyentes, y lo que vemos ahí es cerca de la mitad tienen un trabajo de varios años en los territorios, construyendo vínculos con la sociedad. Eso los partidos no lo estaban haciendo, eso es precisamente lo que perdieron los partidos. Por lo tanto, estas nuevas dinámicas que tienen que ver, como decía Cristina, con nuevos temas, que tienen, por ejemplo, todo el tema medioambiental. Uno dice, pero ¿por qué algo posmoderno? Y no, el medio ambiente hoy día está afectando a los territorios fuertemente, la dinámica del agua, la dinámica de las zonas de sacrificio, por ejemplo, son temas muy sensibles a la sociedad. Entonces, cuando tú te hablas de medio ambiente en un sector en Antofagasta, por ejemplo, o en Quintero, o en Chiloé, estás mirando las condiciones de vida de tu entorno. Y es eso lo que logran capturar y es eso lo que los partidos dejaron de atender. Cristina, ¿ustedes sienten que todos los partidos están en esta misma dinámica o creen que hay ciertos grupos políticos organizados, ya no como movimientos sociales, sino como partidos políticos con los que sí pueden tener algún grado de conversación y aceptación de lo que son los movimientos sociales que se organizan territorialmente? Yo creo que en la teoría hay un entendimiento, no sé si en todos, pero en algunos partidos políticos, conglomerados políticos, de que es importante incluir a los movimientos sociales. Y más que incluir, entender, creo yo, los procesos, porque la desconexión es muy profunda. Y también se ve un poco en la convención constituyente, que ahí lo puedo mencionar. Pero también una pregunta recurrente cuando estuvimos haciendo campaña era, ya usted es independiente, pero ¿de qué sector es? ¿De izquierda o de derecha? Bueno, yo decía, de derecha no soy, más de izquierda, pero ¿de qué partido usted se identifica? En ninguno. Y la razón que yo daba tiene que ver justamente con los temas que también menciona Claudio. Todos son extractivistas. O sea, ninguno se cuestiona el modelo de desarrollo económico extractivista. Algunos lo ponen como que son,
tiene que estatizarse para que sea el Estado quien lo explote y los otros los privados, pero siempre está detrás la explotación. Entonces, sacar o proponer ese discurso también como una nueva forma de pensar nuestros propios desarrollos, que acá en el norte son muy sentidos, o sea, no es que la gente, no es un discurso antiminería, es un poco cómo lo hacemos mejor para que la gente no siga viéndose afectada en distintos índoles de cosas, incluso su salud. Y también lo otro, la identificación con el territorio. Muchas veces a uno le preguntan, ¿y usted dónde nació? Yo nací acá en Antofagasta, pero también viví en Mejillones muchos años. Y eso también, el sentido de pertenencia fue muy importante, porque también ha pasado que los partidos políticos han hecho mucho los... Henry. Otro invitado para el evento de CIPES. Sí, mi invitado. Ya, hijo. Lo que se llama el turismo electoral. O sea, desde Santiago mandan a gente a regiones para que sean candidatos de distintos, no sé, diputados o lo que sea. Y eso también generó una desconexión enorme porque hay gente que no tiene idea de los problemas que pasan en los territorios. Entonces simplemente se ve como un cargo político más, con una utilización de los territorios para estos fines. Ok. Claudio, ¿tú piensas que todos los partidos están en esta misma situación o que hay partidos que se están tomando más en serio el tema de conversar y converger con los movimientos sociales? A ver, mira, es interesante eso porque en general lo que muestra la experiencia comparada, cuando tú miras España, ves otros países, Brasil, Bolivia en general, las renovaciones de los partidos políticos no vienen desde dentro, vienen generalmente o por escisiones, por fragmentación o por actores sociales nuevos que emergen y empiezan a disputar el poder. Chile es un caso de escisiones partidarias. Históricamente son el Partido Conservador que derivó en la DC, así como la fragmentación, el MAPU, la izquierda cristiana, o sea, muchas escisiones que van empujando el cambio social. Y por lo tanto la tradición ha sido partidocéntrica en general. Ahora, y por eso la expresión de la lista del pueblo, de los independientes, todos estos movimientos para la convención es una novedad. Es una novedad porque efectivamente hay un actor social nuevo que vamos a ver si logra articularse políticamente para disputar poder. Pero en general los partidos les cuesta mucho cambiar el chip y entender que tenemos nuevos desafíos, que tenemos un nuevo contexto y que por lo tanto requerimos nuevas formas de entender los problemas sociales. Hemos sido muy críticos con los partidos y con la élite gobernante, pero yo creo que también tenemos que ejercer cierta crítica sobre lo que se ha ido presentando en el último tiempo con la etiqueta de independiente, territorial, movimiento social. Yo quisiera referirme a lo que ha pasado en el último tiempo con la lista del pueblo, ¿no? y esta experiencia súper ingrata respecto de su proclamación de candidato presidencial, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente tiene puesta la expectativa en estos grupos independientes, pero pareciera ser que volvemos a chocar con experiencias ya conocidas de fragmentación, de discusión interna, ¿no es cierto?, de peleas de poder. ¿Es eso lo que estamos viendo en la lista del pueblo? Totalmente, pero lo que pasa es que acá hay una comprensión, yo creo que a veces equivocada, de lo que significa la acción colectiva. La acción colectiva es difícil, es costosa y requiere mucha coordinación. Y el problema acá es que son muchos los actores, están muy fragmentados. Chile viene de una fragmentación muy fuerte, social, sociocultural, etcétera, muy, muy dividido. Y si tú te fijas, desde el año 2006 en adelante, el movimiento social en general no era una mesa sola, eran distintos movimientos, el movimiento indígena, feminista, medioambiental, los trabajadores, las regiones, pero luchando por sus demandas paralelas. Eso también se da un poco en la convención. Entonces, acá tenemos un problema en general en Chile, eso no pasa en todos los países, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia no ha sido así, de una fragmentación muy fuerte y por lo tanto yo encuentro que lo de la lista del pueblo, por ejemplo, era bastante esperable en ese sentido porque hacer coordinación y además tener un intento de pasar a, llamémoslo, la primera línea de la acción política propiamente tal, disputar cargos de poder,
te lleva a esa fragmentación. Mira el Frente Amplio, hace un año lo olvidamos, pero estaban en la misma, con una fragmentación muy fuerte. Entonces eso es natural en los procesos políticos, sobre todo con grupos nuevos emergentes. Antes de ir con Cristina, que tengo una pregunta para ella, ¿no era necesario que en el Frente Amplio se produjera esa fragmentación para que fluyera una política más de izquierda o centroizquierda en su interior que convocara a un candidato como Boric? Porque en el fondo lo que se produce es la decisión de muchos grupos, pero ¿no era necesario eso para que el Frente Amplio tuviera una línea lógica política más clara? Totalmente, o sea, yo creo que acá el punto es si esos movimientos logran articular cierta coherencia ideológica, programática, que te permita disputar poder. Eso es central y eso es muy relevante para lo que viene en el país que queremos en el fondo, es decir, que haya grupos sociales que tienen cierta lógica, cierta coherencia interna y que la gente no es tonta, la gente captura eso y sabe cuando te están vendiendo cosas que no son. Y por lo tanto esa coherencia es muy importante para cualquier movimiento que trata de disputar poder. La gente y el colectivo es mucho más inteligente de lo que muchas veces los dirigentes creen. Totalmente. Cristina, muchas veces en los nuevos movimientos políticos o en estos movimientos más territoriales se articulan muy fuerte en torno a estar en contra, por ejemplo, el no más AFP o no a las termoeléctricas, no a las forestales, pero de pronto pareciera que en el discurso faltan ideas más propositivas, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas fuertes que están teniendo ustedes respecto del Chile que se quiere inaugurar post-convención constituyente, distinto a lo que hemos hecho en los últimos 30 años? Sí, como bien señala Claudio también, no es fácil articular nuevos movimientos, porque también tenemos que pensar en el tiempo. Esto ha sido muy pronto, ¿no? Desde el estallido hasta ahora, ha pasado muy poco tiempo, si uno lo ve en una escala un poco más mediana de cambios políticos. Y nosotros como Movimiento Independientes del Norte decidimos solamente hacer este movimiento para la Constitución. Entonces nosotros optamos por otro camino, no seguir, porque igual sacamos más de 30.000 votos aquí en la región, pudimos haber perfectamente quizás seguido en un tema más político como lo quiso hacer quizás la lista del pueblo, pero esa fue una decisión y creo que fue la más acertada, enfocándonos en este momento porque eso es lo que nos convocaba y lo más importante. De ahí veremos cómo siguen las cosas, pero respecto a las ideas, justamente nuestro planteamiento siempre se ha basado en el conocimiento. Oye, tenemos preguntas del público, vamos a aprovechar esta pausa doméstica en la casa de Cristina. Tenemos preguntas del público, me avisan, así que vamos con algunas de ellas, gente que nos está siguiendo a través de la transmisión que hemos hecho en diversas plataformas. La primera pregunta es de Javiera Sáez, que la formula desde Temuco, y ella consulta, a su juicio, ¿por qué el Partido Comunista, pese a ser un partido tradicional, ha logrado obtener resultados positivos en un contexto marcado por el rechazo a todos los partidos? Claudio, cuéntame, ¿qué piensas tú sobre eso? A ver, mira, lo que pasa es que en el sistema político chileno lo que se ha generado son partidos de nichos electorales, bolsones electorales, con ciertas ideologías, con cierta tradición histórica, y eso es... Que lo que buscan es rendimiento electoral principalmente? Sí, buscan... No, pero el Partido Comunista, por ejemplo, tiene una ideología, tiene una marca histórica, tiene una tradición, tiene una forma de hacer política, es un partido bastante establecido ahora. Desde el punto de vista electoral ha ido desde 200.000 votos a 700.000, ese es su máximo, y en general es un partido que logra atraer cierta, por su coherencia y por su ideología, o sea, ahí hay una marca establecida. Lo mismo el Partido Socialista también se ha mantenido durante mucho tiempo, más o menos con el mismo tipo y estructura y el mismo favoritismo electoral. Por lo tanto, ese tipo de partidos en general es el que tiende a prevalecer en sistemas multipartidistas. Son partidos que no logran satisfacer, llamémoslo, las grandes mayorías, pero sí tienen una consistencia
en el tiempo. Usualmente esa es la política de las identidades, y esa política de las identidades ha estado muy marcada en Europa, por ejemplo, el Partido Verde, los socialistas, la derecha también, y en Chile estamos replicando eso, vamos hacia políticas de identidades. Piensa tú, Partido Republicano apunta a un segmento que es conservador, ideológicamente muy de derecha, y así sucesivamente. Cristina, ¿tú sientes que el Partido Comunista se mueve en una sintonía distinta al resto de los partidos a partir de la pregunta que nos hace Javiera desde Temuco? Tú, en tu experiencia en la convención, la relación con los convencionales del Partido Comunista, ¿es un partido que llega a acuerdo con ustedes, que les consulta a ustedes que son independientes, que trata de establecer puentes con ustedes? Yo creo que cada vez se están generando más vínculos y más contacto con otros grupos. Al principio actuaban muy en bloque, no solo los comunistas, sino que todos los otros. De hecho, las primeras votaciones fueron así, si uno las analiza. Pero ya cuando estamos entrando en temas más de contenido, hay mayor, digamos, cercanía. Respecto a la pregunta anterior, los cambios son de contenidos. O sea, quiero mencionar, nosotros proponemos que porque esto tú me preguntabas que es mucho no, ¿cierto? No más FP, no qué sé yo. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, ya es nuestra propuesta que lo estamos de a poquito, digamos, permeando a través del conocimiento. El desarrollo primero, la descentralización real, las autonomías regionales, el conocimiento como base del desarrollo, que es una cuestión que siempre hemos escuchado, pero hay que practicarla y eso debería estar en reconocimiento a nivel constitucional. Entonces, la comisión que se acaba de aprobar en el reglamento que tiene que ver con conocimiento, ciencia, tecnología y además cultura, creemos que es clave para aquello. Porque una vez que se pueda desarrollar justamente los talentos locales y con esta mirada post-extractivista, vamos a poder también darle ese giro a la forma, digamos, que estamos haciendo tanto economía como política en Chile. Así que sí hay un acercamiento político de todos los sectores, creo yo, incluso con sectores de derecha que están hasta interesados en temas de cambio climático, así que yo creo que esas conversaciones se van a ir dando. Qué interesante que yo. No sé si tenemos una segunda pregunta de la audiencia. Sí, aquí viene, parece. Martín Uribe, desde La Reina, nos está preguntando, ¿la irrupción de candidatos independientes y la degradación de los partidos tradicionales en Chile es un proceso parecido al que vivió y que aún vive Perú? Súper interesante la pregunta. Usualmente se piensa en Perú, en América Latina, como el caso donde ha habido una altísima fragmentación y en donde el personalismo ha dominado a la política y por eso su inestabilidad. No logran construir mayorías para hacer gobierno y por lo tanto hemos tenido un ciclo en Perú de muchísima inestabilidad producto de esa fragmentación, casi partidos de personas. Yo creo que Chile todavía no estamos en eso, creo que hay mucha ideología, creo que la manifestación de la convención te habla de una agenda muy programática, es muy fuerte eso y yo creo que todavía hay, aunque a la gente no le gusta decirlo, que hay división de centro, izquierda, derecha, sí hay paradigmas asociados al tema. Mercado, Estado, todavía es una línea, lo que nosotros decimos en la politología, clivajes, divisiones, Estado-mercado, el tema valórico, liberales versus conservadores, o sea, todos esos temas son muy sensibles a cualquier proyecto político y esas divisiones, esos clivajes ordenan a la política. Hoy día tú ves las candidaturas y claramente puede hacer una división y por lo tanto yo creo que estamos muy lejos de la situación de Perú por el momento. Ok. Cristina, ¿qué podemos esperar de la convención? ¿Cuál es tu esperanza respecto a este proceso? Estamos tratando de armar el mapa del poder, ¿no? El nuevo mapa del poder, pero aquí te quiero que nos salgamos del mapa y nos pongamos en la lógica de una brújula. ¿Qué es lo que viene? Vienen grandes discusiones. Ahora, justamente en las próximas semanas, tenemos que definir el reglamento, terminar de trabajar el reglamento, donde van a haber algunos temas más polémicos que otros. Pero lo que va a venir va a ser el tema de contenidos, que yo creo que va a ser la gran discusión. Y también la participación.
porque este proceso tiene que ser también legitimado por todas las personas, o sea, la gente tiene que entender y participar del proceso activamente, o sea, todos somos constituyentes, nosotros los 155 que estamos en el ex Congreso, y como comisión de descentralización, que a mí me tocó ser parte de la coordinación, hicimos algo que no es simbólico, o sea, fue un simbolismo en cierto modo, pero lo concretamos y adquirimos mucha experiencia, que fue sesionar en las regiones y en los territorios. Y eso también lo propusimos como que fuese la tónica de las próximas comisiones, o sea, que las comisiones temáticas puedan sesionar por lo menos una vez al mes en distintos territorios, ojalá diferente a las capitales regionales. Y eso va a hacer que también la convención se acerque mucho más a las personas, y lo cual probablemente baje también las tensiones que existen, tanto políticas como de otro tipo, en Santiago, y que realmente se den estos diálogos enriquecedores y que sean de alguna forma de podamos seguir la pista, ¿cierto? Esto, o lo que la gente señala, las audiencias públicas u otros mecanismos de participación que también están propuestos para poder generar esta real constitución que se escribe desde abajo hacia arriba. Yo creo que eso es súper importante, porque algunas personas dicen, no, si los grupos políticos ya tienen escrita la constitución, solamente lo que están haciendo es metiendo ahí las ideas. Y yo creo que no, yo creo que estamos en un proceso de construcción porque también estamos aprendiendo a cómo, no hay nada, no hay una receta. Entonces yo creo que estas voces nuevas de movimientos territoriales, sociales, que quizá no son abogados, ¿no? Tienen otro tipo de forma de ver el mundo, también van a enriquecer muchísimo esta construcción colectiva. Así que yo creo que viene un periodo de incertidumbre un poquito, pero también de bastante trabajo. También probablemente se empiezan a notar también mucho más las diferencias que tenemos de base, como por ejemplo lo que señalaba, contar con grupos políticos grandes de apoyo detrás, a nosotros independientes que tenemos solamente unos recursos muy escasos para poder tener apoyo. Y eso también nosotros estamos muy desgastados personalmente. Esto es cosa que acabas de ver a mi hijo porque no me ven en toda la semana, entonces son temas que lo estamos viviendo también a diario y que finalmente nosotros, a pesar que podemos hablar política muy seriamente, somos personas, ¿no? Y entonces eso también se va articulando finalmente a los productos que se puedan generar. Cristina nos dice que vienen grandes discusiones, ¿no es cierto?, intensas, debates potentes. Claudio, tú, con la mirada que ustedes tienen, ¿no es cierto?, desde la academia y de las mediciones que ustedes están haciendo, ¿en qué grandes debates podemos encontrar acuerdos y en cuáles van a haber nudos muy difíciles de desatar en la convención? A ver, primero, una nota. Yo creo que el mapa del poder mantiene a los mismos actores, sigue los empresarios, sigue la concentración económica. Lo que ha pasado es que las condiciones para ese debate cambiaron. Y ahí se va a producir una tensión, y es natural. Ahora, ¿dónde van a estar los puntos de tensión? Yo creo que donde hay mayores acuerdos es en la agenda social. Dada la composición de la convención, creo que va a haber mucho acuerdo en aumentar los derechos sociales, aumentar el rol del Estado, un rol del Estado más proactivo, más regulador. Eso yo creo que hay un acuerdo. El segundo gran acuerdo es la plurinacionalidad. Yo creo que Chile vamos a ir hacia un Estado plurinacional que combina un Estado con varias naciones, y eso va a requerir una redefinición incluso de los esquemas mentales que tenemos para relacionarnos en diversidad. Pero eso yo creo que va a haber un acuerdo bastante amplio. Y el tercer acuerdo va a ser vinculado a la paridad. Yo creo que el tema de género llegó para quedarse, pero de todos modos, y está muy permeada la convención de un convencimiento de que eso es justo, es necesario establecer y resolver las desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Donde hay desacuerdos, a mi juicio el primero es el tema de cómo organizamos la distribución del poder, lo que Roberto Gargarella habla de la sala de máquinas, es decir, cómo organizamos el poder. Vamos a tener un sistema presidencial, semipresidencial, con más participación ciudadana en la toma de decisiones. Esa estructura todavía no está amalgamada, no está clarificado. Nosotros hemos hecho hartos estudios con los propios convencionales y no hay un consenso sólido de para dónde ir. Y yo creo que ese va a ser un tema de mucha deliberación. Lo segundo tiene que ver con un sistema de balances y contrapesos en que hemos estado acostumbrados durante 40 años. Rol del Tribunal Constitucional, por ejemplo, un sistema de contrapeso contramayoritario contra las mayorías que ayuda al sistema a estabilizarse, y ahí hay un debate enorme de qué hacer con el TC.
¿Qué hacer con esas autonomías? Te fijaste esta semana, Banco Central, el CERVEL, el propio Tribunal Constitucional. Ese va a ser un tema de mucho debate, a mi juicio. Entonces, yo creo que los principales debates van a estar asociados a cómo se organiza el poder en la sociedad. Perfecto. Tenemos una tercera pregunta, me avisan, que nos llega desde nuestro público. Luca, de Valparaíso, nos pregunta: ¿cómo visualizan el rol de los medios en el escenario de poder con la nueva Constitución? Cristina, ¿cómo visualizas tú el rol que debiesen tener los medios de comunicación, ¿no? Hemos tenido muchas noticias esta semana respecto de cómo se ha estado informando acerca de la Constitución, principalmente acerca de debates que tienen que ver con su presupuesto, que muchas veces son presentados con cierto sesgo que hace aparecer la Convención como un gastadero de plata, ¿no? Donde todavía no llegan a ningún acuerdo, donde recién están discutiendo el reglamento, donde pareciera que se está perdiendo el tiempo. ¿Cuál crees tú que es el rol que debiesen cumplir los medios más responsablemente, me imagino, en la cobertura de la Convención? Bueno, tienen un rol fundamental, o sea, porque es lo que la gente finalmente va percibiendo cómo se está dando la convención y lamentablemente justamente en estas audiencias públicas que tuvimos en los territorios nos tocó muchas veces tener que explicar, y era nuestro rol por supuesto, que no era verdad, que no estábamos haciendo nada, que estamos gastando la plata en tontera, y la gente decía, ah, qué bueno que vinieron porque así también los vemos trabajar, y un montón de cosas así. No son todos los medios de prensa, pero también tenemos que tener en cuenta que los medios de prensa en Chile también son con grandes conglomerados, ¿no? Los periódicos locales, por ejemplo, aquí en regiones son de una sola empresa, no hay prensa escrita que no sea, digamos, de esas grandes empresas, y los otros son medios digitales que también sobreviven de a poco en los territorios porque tampoco hay fondos para mantenerlo. Entonces, la prensa independiente juega un rol crucial, pero también está muy precarizada, o sea, con muy pocos recursos trata de hacer lo posible. Entonces ahí las redes sociales han jugado un rol importante, a veces, claro, bien sabemos que se pueden permear las fake news y todo eso, pero es que es crucial tener un acompañamiento real, ojalá podamos tener un canal de televisión, así como existe el canal, la señal cultural, un canal para transmitir lo que está ocurriendo no solamente en las sesiones, sino que hacer resúmenes más educativos para que la gente pueda entender también lo que está pasando en lenguaje simple, porque hay temas que a veces son muy también técnico, ¿no? de la legislación, que a veces es difícil entenderlo o entender el contexto, pero también hay una cierta pauta que uno no hay que ser muy brillante para darse cuenta, o sea, que es más encima refrendrada por algunos otros constituyentes que lamentablemente generan estas ideas que no son ciertas. Y también los periodistas, algunos, incluso una vez yo hice un comentario en Twitter sobre por qué hacen estas preguntas. Yo estuve ahí en un lugar donde le preguntaban a la presidenta, ¿y qué comió ayer? Una cosa así. ¿Por qué hacen esas preguntas? Y se sentían muy atacados. Decía, pero a usted no le gusta nuestra cobertura. No sé. Ahí también falta, yo creo que una autocrítica, ¿no? Claudio, hay un debate que está en curso que me parece que es muy importante respecto de las inhabilidades, ¿no? Respecto de los posibles conflictos de interés de los convencionales, pero también de los asesores que pueden estar participando, contratados por la convención, ¿no es cierto?, para ayudar, colaborar, pero que también podrían terminar orientando el debate. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los convencionales que son dueños de grandes volúmenes de derechos de agua? ¿Tienen derecho a participar en la votación o no tienen derecho a participar en la votación? Son cosas que la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos convencionales que recibieron aportes para su campaña de empresarios que tienen intereses, qué sé yo, en el tema forestal o en la minería o en otras áreas que podrían ser afectados por las decisiones que se tomen en la convención? ¿Tiene que haber una norma de inhabilidad? Totalmente. Yo creo que uno de los desafíos para este reglamento que se va a definir ahora en las próximas 2 semanas tiene que ver precisamente con el tema de conflicto de interés y normas éticas. Lo que está establecido ahora, al día de hoy, es que se regula por lo que es el Congreso actual. Y el problema de eso es que en el Congreso actual un diputado o un senador al momento de votar, esa inhabilidad, si es que tiene, por ejemplo, derechos de agua, es voluntaria. Es decir, él o ella voluntariamente dice, yo tengo una inhabilidad, me abstengo de votar. Y por lo tanto plantea ahí un tema de que es a partir de la voluntad de cada actor o actriz la que va a ejecutar una decisión tan importante como, por ejemplo, regular el nuevo marco de derechos de agua en la Constitución.
Entonces, efectivamente ahí el reglamento tiene que tener dos elementos. Uno, el establecer algún externo, por ejemplo, que te diga y te advierta, oiga, yo creo que usted en este campo tiene conflicto de interés, porque los conflictos de interés no es fácil definirlos. La línea a veces es gris. Es claro cuando tienes derecho de agua y es evidente, es explícito el conflicto de interés. Pero, ¿qué pasa si un primo tiene colegios? ¿Hasta dónde llega? O sea, el límite de qué es lo que constituye un conflicto de interés y qué no. Si yo tengo, no sé, o sea, hay muchos debates respecto de cómo trazar esos límites. En el fondo, la línea de parentela y los conflictos de interés que se asocian. Si yo tuve hace 3 años y participé en una empresa, ¿eso todavía me inhabilita de participar en el debate? ¿O 1 año o 6 meses? ¿Dónde está? Entonces esa línea tienen que demarcarla muy bien. Y lo segundo, las sanciones. Es decir, si yo rebaso y actúo contra mis conflictos de interés y voy y lo hago, ¿qué tipo de sanción soy expuesto? Entonces eso también tiene que verse en el Congreso, perdón, en el reglamento. Perfecto. Cristina, una última pregunta, se nos acaba el tiempo, muy cortito. La Secretaría Técnica de la Convención tiene que contratar asesores que los ayuden a ustedes en la redacción, en la discusión, en el debate, preparando informes en derecho, ¿no es cierto?, insumos que les sirven a ustedes. ¿Cómo van a prevenir que los asesores que se integren en esta Secretaría, que se paguen con dinero en la Convención, sean personas que no tengan una agenda propia o que no representen el lobby de agentes externos? Se ha dicho, por ejemplo, que estos asesores deberían contratarse por concurso público, se ha dicho que podrían ser asesores provenientes de la Biblioteca del Congreso Nacional, se ha dicho que deberían publicarse sus trabajos, sus clientes de los últimos 5 años, ¿no es cierto?, todos sus ingresos que han percibido, a quién han representado. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo en hacerlo lo más transparente posible todos estos procesos y sobre todo tener mucho cuidado con los conflictos de interés que en Chile hay bastante, entonces y ahí tenemos una historia de aquello, que muchos no se transparentan y finalmente no es un tema de que uno vaya a pensar mal de las personas, sino que hay que prevenir. Y en temas tan complejos como los que vamos a tratar en la convención, por supuesto que es importante tener todos estos resguardos. Ahora, hay personas, claro, que ya trabajan con nosotros, no sé, me imagino yo que los grupos políticos más consolidados como los partidos también tienen sus asesores que tienen intereses probablemente de marcar ciertos lineamientos políticos y en ese sentido nosotros quizás podemos ser un poco naif, pero yo creo que estamos construyendo algo desde la honestidad, desde la transparencia total de nuestros planteamientos y eso también refresca un poco. Así que sí, los conflictos de interés son un tema, sobre todo cuando veamos temas de agua, de minería, qué sé yo, que se van a mezclar, ¿no?, con trabajos previos. Y es muy difícil igual encontrar personas que no tengan algún tipo de pasado, ¿no? Tampoco existe eso como la blancura, o que alguien no haya tenido algún trabajo en una empresa privada. También a veces algunos grupos tratan de encontrar esos perfiles y también son trabajos, ¿sabes? Tampoco podemos juzgar a la gente por donde trabajó antes. Entonces también hay un tema ahí de flexibilidad un poco, pero tener bastante cuidado, digamos. Que por lo menos se transparente en la situación. Cristina, yo te agradezco por tu tiempo, sé que le quitaste tiempo a tu familia, lo vimos, no lo sabemos, sino que lo vimos, Sí. fuimos testigos de aquello. Y también agradecer a Claudio que nos acompañó en este bloque. Cristina Dorador, científica académica de la Universidad de Antofagasta y convencional constituyente por el Distrito 3, elegida como independiente. Claudio, doctor en Ciencias Políticas y académico de la UDP, columnista habitual de CIPER. Y yo darles las gracias a todas las personas que siguieron esta parte de la jornada, el último bloque. Los quiero invitar a que sigamos conectados, vienen unas palabras finales, las típicas palabras al cierre. Nos va a acompañar acá Andrea Repeto como representante del directorio de la Fundación CIPER. Y darle las gracias a todos los socios, ¿no es cierto?, que financian CIPER y que hacen posible que nosotros podamos seguir haciendo periodismo de investigación y podamos compartir con ustedes en un evento como este. Quiero agradecer también a la Universidad Diego Portales que nos ha facilitado su estudio y que ha sido siempre un aliado, un socio estratégico de CIPER, y también a los medios que nos apoyaron con la difusión del evento, a ADN Radio, a Vía X, a la radio de los USACH y a la red. Por mi parte,
muchas gracias. Ha sido súper interesante conversar con ustedes de la política que realmente le importa a la gente. Gracias. Ya en 2012, Informe de Carabineros advirtió que uso de escopetas antidisturbios provocan lesiones letales y estallido ocular. expresidente Lagos Y senador Lagos Weber no pagan contribuciones por sus casas en Caleu. Te invitamos a ser parte de la comunidad Más Zipper. No tendrás descuentos especiales en restaurantes, pero podrás saber todo lo que hay detrás de las dietas parlamentarias. Sin programas de beneficios en farmacias, pero con toda la información de la colusión. Con Más Zipper no obtendrás 12 cuotas sin interés para pagar colegios o universidades, pero conocerás en detalle todo sobre el lucro en educación. Sin grandes descuentos en el retail, pero todo sobre cómo las grandes empresas eluden impuestos. Ni una promoción de viajes al sur, pero podrás saber toda la verdad acerca de la muerte de Camilo Catrillanca. Sin descuentos, Sin rebajas, Sin promociones. te invitamos a ser parte de Más Zipper. Más socios, igual más periodismo independiente. simple. Únete ahora. Linsal reporta a la OMS una cifra de fallecidos más alta de la que a diario informa en Chile. ¿Qué significa ser socio? Que soy parte de una sociedad. Yo pago y obtengo algo a cambio. ¿Qué significa ser socio de Zipper? Socio de Zipper, Es un trato. donde los beneficios o dividendos no son personales. Sino comunes. Yo pago. Yo pago. Para que todos tengamos periodismo independiente. Únete a la comunidad. Más Zipper. Más socios, Más periodismo independiente. Hazte socio. Hazte socio. hazte socio. Hazte socio. Más investigación, más fiscalización y más transparencia. Soy Pedro Ramírez, director de Zipper. Queremos invitarlos a ser parte de la comunidad Más Zipper, un espacio donde todos podrán participar en nuestro proyecto. No queremos muros de pago ni suscripciones. Apostamos por contenidos abiertos para todos. Para eso pedimos tu aporte, para que Zipper siga siendo transversal, generando un periodismo independiente para ciudadanos cada vez más empoderados. Únete a Más Zipper. Hazte socio. instalarán nuevos medidores inteligentes de electricidad. El costo de $1.000 millones será asumido por los clientes. ¿Qué significa ser socio? Que soy parte de una sociedad. Yo pago y obtengo algo a cambio. ¿Qué significa ser socio de Zipper? Es un trato donde los beneficios o dividendos no son personales, sino comunes. Yo pago para que todos tengamos más periodismo independiente. Únete a la comunidad Más Zipper. Más socios, más periodismo independiente. Hazte socio.
Bueno, estamos llegando al cierre de esta jornada de conversación, al cierre de esta jornada en que hemos hablado de periodismo, que hemos hablado de investigación, que hemos tocado varios temas que son importantes para la gente. Y estábamos esperando que nos acompañara Mónica González. Lamentablemente no va a poder estar con nosotros, ha tenido un percance, nada grave al parecer, pero no alcanza a llegar a conversar con nosotros para darnos sus palabras al cierre. La Mónica es la fundadora de CIPER, es la presidenta de la Fundación CIPER, fue la primera directora del equipo periodístico de CIPER hasta marzo del 2019 en que me tocó reemplazarla. Es como la mamá de CIPER, la Mónica González, maestra de periodismo latinoamericano por la Fundación Gabriel García Márquez y Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué más podemos pedir nosotros de tener una figura como ella, que en el fondo está liderando una organización que le da vida a este equipo periodístico? Pero, bueno, nos acompaña acá también y amablemente decidió quedarse un ratito más con nosotros, Andrea Repeto, que es parte del directorio de la Fundación CIPER, y me gustaría que ella les contara a ustedes por qué una fundación, por qué tiene que haber periodismo de investigación, por qué es necesario que los ciudadanos alimenten este sueño de seguir investigando periodísticamente, lo que dicen de alguna manera los estatutos que en el fondo guían, orientan el trabajo de los periodistas de CIPER. Gracias, Pedro. Lamento no ser la Mónica. No hay nadie como la Mónica, es difícil llenar esos zapatos, sobre todo aquí hoy día. Pero en nombre del directorio quiero partir agradeciendo en particular al equipo, el equipo de CIPER. De verdad se saca la mugre el día a día para mantener a esta institución viva, activa, influyente. A todos quienes han participado hoy día, detrás de estas cámaras hay un montón de gente que hoy día trabajando, ha estado todo el día, quienes participaron, quienes vinieron, quienes han estado escuchando, quienes nos apoyaron. El CIPER lo que busca es fomentar el periodismo de investigación. Es importante que escrutar el poder público y en lo privado también, porque su legitimidad pasa porque comprendamos que efectivamente están cumpliendo con la ley, que actúan en el estándar que se espera de alguien que tiene en sus manos estas capacidades de tomar decisiones y afectar la vida de otros. Y CIPER lo que busca es hacerlo de una manera imparcial, y busca hacerlo de una manera rigurosa y busca de hacerlo de una manera independiente. Y en eso es donde entran nuestros socios, nuestra comunidad más CIPER, en que son miles de personas que aportan una pequeña cantidad de fondos todos los meses comprometidos con nuestro trabajo, que permiten que CIPER exista, que permiten que CIPER funcione, que permite que CIPER haga esta tarea que es tan importante para la democracia. Necesitamos medios que sean independientes y CIPER es uno de ellos y es independiente justamente porque recibimos todas estas pequeñas donaciones de un conjunto importante de gente que entiende que la democracia requiere de instituciones como esta. Muchas gracias, Andrea. Yo solo quisiera decirle en este momento de cierre que, bueno, si hoy día estamos aquí o si hemos estado aquí es porque usted lo quiere, porque usted es el que pone plata para que este periodismo siga adelante. Nosotros no estamos aquí porque vendemos publicidad o porque somos una plataforma para poner avisos, sino que estamos aquí porque hay gente que cree en este periodismo y que pone desde 3.500 pesos hacia arriba, ¿no es cierto? Hay gente a la que le duele poner esas 3,5 luquitas, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos, recibimos sus correos. Hay gente que durante el estallido nos mandó correos diciendo no puedo seguir, pero apenas encuentre pega de nuevo voy a volver a conectarme. Yo la verdad es que le agradezco a todos ellos porque en el fondo esas personas que destinan parte de sus ingresos, de su trabajo, para que este equipo de profesionales pueda hacer su trabajo, ¿no es cierto?, a nosotros nos conmueve. Y generan en CIPER, yo diría, un tipo de periodismo que está comprometido precisamente con esos ciudadanos. Nosotros queremos representarlo a usted. Y quiero darle las gracias porque en este momento hemos llegado a los 4.800 socios, un poquito más, me decían 4.807 socios, y eso significa que tenemos financiado más o menos el 70% de la operación periodística de CIPER, solo a través de esos pequeños montos que la gente nos pone todos los meses. Queremos llegar a los 6.000, es una meta que tenemos propuesta para diciembre de este año, ojalá que lo alcancemos, pero bueno, hoy día hicimos esto, que es otra forma de diversificar nuestros ingresos.
el dinero que usted puso para participar y tener, digamos, la oportunidad de ver esta producción que hemos hecho hoy día. Con ese dinero queremos comprar un par de computadores de alta gama que nos permitan procesar mucho más volúmenes de información que lo que podemos hacer con nuestros computadores que tienen más de 10 años. Y quiero decirles con satisfacción que cumplimos la meta. Me dicen que ya estamos arriba de los 2 millones de pesos recaudados con esta actividad. Así que Claudia Urquieta, que es la editora de comunidad, me dijo que ahora tenemos 2 tarros menos en CIPER por nuestros computadores antiguos y vamos a poder contar con estos 2 equipos. De todas maneras, vamos a dar cuenta pública de los ingresos que percibimos, ¿no es cierto?, que recibimos a través de esta actividad y de la compra de estas máquinas. No quiero despedirme sin darle un homenaje a todos los periodistas que han formado parte de CIPER. CIPER se creó hace 14 años en un pequeño espacio que se dio la Mónica en su casa. Ahí estaba Francisca Skognik, Sebastián Minay, la Mónica y yo. Fuimos los primeros que partimos con esto, pero después vinieron grandes periodistas, Gustavo Villarrubia, Cristóbal Peña, Juan Pablo Figueroa. Bueno, no puedo mencionarlo a todos y sé que voy a quedar en deuda y va a haber gente que me lo va a cobrar después, lo sé. Pero yo quiero decirles que en realidad cada uno de ellos siempre se ha ido con la satisfacción de haber formado parte de un equipo que realmente es una familia, donde lo más importante es el comportamiento ético y escribir nuestros artículos con el estándar técnico más alto posible. Y créanme que yo como director estoy preocupado permanentemente de que eso realmente sea así. Me despido con un abrazo cariñoso para todas las personas que hicieron posible esto, para todos los medios que nos ayudaron a difundir. Acá han trabajado más de 30 personas, profesores, técnicos, auxiliares y alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Diego Portales. Les agradezco enormemente que nos hayan apoyado con esto. El trabajo voluntario que se hace detrás de CIPER es enorme, Desde su directorio, que no cobra un peso, la Andrea Repeto lo sabe, y se trabaja mucho, ¿no es cierto?, hasta mucha gente que siempre nos está donando cosas porque creen que es bueno que CIPER siga. Y nosotros también lo creemos y queremos hacer el mejor periodismo para usted. Muchas gracias y esperamos poder repetir esto el próximo año. Como le dije al inicio, allá a las 10 de la mañana, ya me parecen tan lejanas esa hora porque hemos pasado todo el día acá. Como le dije al inicio, yo quiero que el próximo año esto se haga al aire libre, presencial, con mucha gente que pueda hacerle las preguntas abiertamente a nuestros invitados y que puedan interactuar con los periodistas de CIPER y conocerlos. Muchas gracias y hasta siempre. Ya en 2012, Informe de Carabineros advirtió que uso de escopetas antidisturbios provocan lesiones letales y estallido ocular.